El dentista retrocede horrorizado. Sus instrumentos caen al suelo mientras las piernas agitadas del paciente patean la mesa, enviando el equipo volando. Está gritando, chillando de agonía mientras las cosas en su boca siguen saliendo. No son dientes, son demasiado delgados, esbeltos y puntiagudos como agujas, pero palpitan y se retuercen como seres vivos. Otra patada perdida conecta con el dentista, empujándolo hacia atrás sobre las ruedas de su taburete, que se desliza y lo manda al suelo. Retrocede a rastras, escondiéndose bajo un escritorio cercano mientras observa, temblando de miedo, con los ojos fijos en el paciente y las cosas que salen de su boca. Hay docenas de ellas, tal vez cientos de protuberancias en forma de aguja, que parecen intentar abrirse camino hacia afuera, como si la cara del hombre estuviera decidida a desgarrarse en pedazos a través de alguna fuerza implacable de rencor, tan poderosa que ha convocado a estas espinas inhumanas para hacer el trabajo. Una empuja el tejido blando de la mejilla del paciente, rompiéndose desde abajo, acompañado de un torrente de rojo y otro grito de dolor agonizante. En su desesperación, el paciente está manoseando su herida abierta con una mano, manchándose la palma mientras intenta trabajar con el pequeño lavabo al lado de la silla dental. El pequeño chorro de agua hace poco para aliviar la herida. Solo lava el sabor a cobre por un segundo, antes de que otra espiga rompa el labio del hombre. En el suelo, encorvado bajo el escritorio, el dentista solo puede mantener su mascarilla quirúrgica contra su rostro con dedos temblorosos. El paciente se inclina, gritando con más fuerza, mientras las lágrimas recorren su rostro, que se desfigura rápidamente haciéndolo menos humano. Por primera vez en toda su carrera, el dentista tiene miedo por su vida. Un procedimiento rutinario, eso era todo lo que debía hacer. El paciente mencionó un dolor molesto en la mandíbula. Ahora ese mismo hombre parece más un monstruo, mientras las espinas vivientes continúan abriéndose camino desde sus encías, enganchándose a través de sus mejillas y labios, como si intentaran salir de su cara como las patas de una araña enojada. Después se escucha el sonido de un hueso quebrándose en dos, seguido de un sollozo de dolor vacío del paciente. El ruido hace que el estómago del dentista se retuerza, como si fuera a vomitar pronto. Y a medida que el paciente se arrastra hacia él, solo empeora. La cara del hombre está cubierta de lágrimas y sudor. La sangre y la baba se derraman de su boca. Los sonidos de su mandíbula rompiéndose y quebrándose se vuelven más fuertes, cada vez haciéndolo retorcerse y llorar de agonía. El paciente se arrastra hacia el dentista acobardado. La mitad inferior de su cara es un desastre de hueso roto y columna vertebral que atraviesa su piel. Hace un sonido balbuceado y distorsionado por el dolor y su mandíbula quebrándose. Casi suena como ayuda. Posteriormente, otro crujido fuerza la apertura de la mandíbula. Las mejillas del paciente se desgarran como papel mojado por las espinas puntiagudas que crecen. Cae sin vida al suelo, de repente quieto y silencioso, donde solo segundos antes estaba gritando de dolor y miedo. El dentista sale temerosamente de debajo del escritorio y mira con incredulidad la repugnante vista del cuerpo del hombre frente a él. Todavía se están moviendo, todavía se están retorciendo fuera de la mitad ensangrentada y rota de la cara que le queda al paciente. Lo que sean estos crecimientos, estas espinas, están vivos. Algunos literalmente están saliendo de las mejillas del hombre muerto como insectos, arrastrándose erráticamente sobre sus ojos vidriosos, abiertos pero vacíos. El dentista escucha el ruido amortiguado de la conmoción fuera de la puerta de su oficina, de la policía llegando a la escena, sin duda después de que su asistente escuchó los gritos agonizantes y llamó a los servicios de emergencia. Pero el dentista no percibe los sonidos como reales, lo ignora, demasiado concentrado en las cosas que ahora están saliendo del paciente muerto en el suelo. Parecen palillos de dientes, delgados y puntiagudos en cada lado, pero su movimiento es rápido, definitivamente como un insecto, pero también familiar. Entonces uno se levanta de la cara sin vida del paciente al aire, revoloteando alrededor de la oficina, golpeando contra la ventana. Moscas. Son como moscas. Un repentino y punzante fragmento de miedo golpea al dentista. La puerta. No deje entrar a nadie o las moscas podrían escapar. Luego su mente divaga hacia los demás en la sala de espera, los amigos del paciente, los otros turistas, todos quejándose de dolor en sus mandíbulas. Estaban cargando más de estas cosas. Habían contraído parásitos. En el desenfoque que sigue,
El dentista recuerda que su primer puerto de escala había sido contactar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y advertirles que había una infestación parasitaria potencialmente peligrosa en el área. Poco después aparece el otro grupo, alguna división especializada y secreta. Nunca revelan su identidad, organización o propósito, pero hablan como expertos. Y en cuestión de horas, no días, han hecho que todo desaparezca. Ninguno de los turistas sufre el mismo destino que el paciente que murió. Nadie de la zona acude al consultorio del dentista con los mismos síntomas o espinas vivas sobresaliendo de sus encías. Pero aún así no puede dormir. El dentista aún no puede sacar la imagen del rostro del paciente de su cabeza, especialmente en sus pesadillas. Las semanas se vuelven meses y luego años, como una bola de nieve. La jubilación anticipada y el cierre de la práctica hacen poco para detener las pesadillas, y nada proporciona respuestas a las preguntas persistentes. ¿Qué eran esos parásitos espinosos? ¿De dónde habían venido? ¿Quiénes eran los sospechosos que habían hecho desaparecer todo? El dentista se sienta solo en una mesa, comiendo pescado recién cocinado en la esquina de un viejo restaurante, al que empezó a venir como una forma de intentar olvidar. Disfruta de una nueva oportunidad en la vida. Eso es lo que todos le dijeron que debería hacer ahora que ya no tenía que mirar bocas plagadas de placa y caries podridas. Luego algo le pincha el labio interior. El dentista se congela, con el corazón retorciéndose en su pecho. La sensación evoca instantáneamente el rostro familiar y aterrador del paciente. Es así como comienza. Su lengua explora el pequeño y afilado objeto en su boca. Es una pequeña espina de pescado alojada entre sus dientes inferiores. El dentista suspira aliviado, riendo suavemente para sí mismo, sintiendo cómo su pulso acelerado se calma. Intenta sacar la espina de pescado incrustada jugando con ella. Así que extiende la mano hacia una pequeña olla en la mesa y recoge un palillo de dientes. De todas las anomalías mantenidas de manera segura por la Fundación SCP, pocas son tan viles y desagradables como SCP-611. Por razones que rápidamente se harán evidentes, el personal de la Fundación ha comenzado a referirse a las criaturas designadas bajo SCP-611 como los palillos de dientes parásitos. Esta es una subespecie de Dermatobia hominis, también conocida como la mosca tórsalo humana. Las moscas tórsalo normales, no anómalas, pertenecen a una familia de insectos llamada Ostridae, que tienden a poner huevos internamente dentro de los mamíferos. Algunas larvas de Ostridae crecen dentro de la carne de su huésped, mientras que otras lo hacen en su intestino. Dermatobia hominis es la única especie dentro de esta familia conocida por parasitar rutinariamente a los seres humanos. O más bien, eso fue hasta el descubrimiento de SCP-611. Mientras que otras moscas tórsalo son muy reconociblemente insectos, donde SCP-611 difiere, principalmente es en su uso de una forma única y altamente específica de camuflaje, para implantar sus huevos en los huéspedes humanos. Como su apodo coloquial implica, las instancias de SCP-611 parecerán a simple vista ser palillos de dientes de madera ordinarios. No está claro en qué punto de su ciclo de vida SCP-611 adopta esta apariencia. Sin embargo, una vez que lo hace, volará en busca de palillos de dientes. Al encontrar algunos, aterrizará cerca o realmente entre otros palillos de dientes, en cuyo punto, la instancia SCP-611 perderá sus alas, permitiendo que su apariencia camuflada se vuelva aún más efectiva. Luego de esto, la mosca entrará en un estado pasivo, descansando en latencia por hasta 40 días. Si la presencia de una instancia SCP-611 permanece sin detectar durante la duración de este tiempo, entonces todos sus signos de vida cesarán y la mosca perecerá. Sin embargo, si alguien recoge e intenta usar lo que cree que es un palillo pero en realidad es una instancia de SCP-611, entonces comenzará la siguiente parte del ciclo de vida del parásito. La especie SCP-611 sobrevive poniendo sus huevos dentro de las encías de los anfitriones humanos desprevenidos. Alguien que ha entrado en contacto con una instancia de SCP-611 inicialmente no notará signos de invasión, ni experimentará ningún efecto secundario adverso, al menos no hasta después de varios días. Entre 4 días y una semana completa después del contacto, los huevos de SCP-611 que se han depositado en la boca de una persona eclosionarán. Las larvas recién eclosionadas luego se enterrarán en la mandíbula del huésped, causando una gran incomodidad a quien haya tenido la mala suerte de ser implantado con los huevos. El dolor causado por las larvas de SCP-611 que se entierran es agudo, intenso y continuo.
Aunque dado la ubicación oral en la que eclosionan, esta sensación puede ser erróneamente atribuida a un dolor de muelas, una caries u otra forma de dolor causado por un problema dental. Las larvas cavan profundo en la mandíbula, dejando heridas internas abiertas. Estas lesiones orales pueden ser propensas a infecciones graves, dado el gran número de gérmenes en la boca humana. Cuando se experimenta el dolor de las nuevas instancias de SCP-611 excavando en la mandíbula, lo que realmente siente el huésped humano es la alimentación de las larvas. Después de consumir suficiente, las larvas mostrarán otra diferencia significativa comparadas con otras especies de mosca bot. Entran en una etapa de pupa, entre los puntos inmaduros y maduros de su ciclo de vida, similar a la pupa que se ve cuando algunas orugas maduran en mariposas. Sin embargo, en el caso de SCP-611, el palillo parasitario no requiere una capa protectora externa, una crisálida, durante su etapa de pupa. Está protegido por el cuerpo de su anfitrión humano. A medida que una larva de SCP-611 madura, su cuerpo se alarga y su exoesqueleto se endurece. Esto continúa hasta que el cuerpo del ahora adulto botfly anómalo es largo, delgado y lo suficientemente afilado como para perforar la piel del ser humano en el que ha crecido. Según informes, esto es extremadamente doloroso para los desafortunados utilizados como anfitriones para desarrollar instancias de SCP-611. Los parásitos puntiagudos, similares a palillos de dientes, se extruirán desde la mandíbula hasta perforar la piel de la cara del anfitrión, permitiendo que la mosca SCP-611 recién madurada salga de su anfitrión. Al alcanzar la madurez, los adultos SCP-611 aún poseen sus alas. Solo las pierden una vez que han encontrado un suministro adecuado de palillos de dientes entre los que esconderse. Una vez que han salido de su anfitrión, los palillos de dientes parásitos flotarán libremente por el aire, buscando a otros miembros de su especie con los que aparearse. No hay diferencias discernibles entre dos instancias de SCP-611, lo que sugiere que cada individuo de estas moscas bot no es ni macho ni hembra. Los investigadores de la Fundación SCP han consultado a expertos en entomología, e incluso a aquellos dentro de las propias filas de la Fundación que se especializan en parasitología anómala, y toda la evidencia se correlaciona. Esto es considerado ampliamente como algo muy inusual para los miembros de una población de insectos. Dado que la especie SCP-611 no parece mostrar ningún indicador de sexos biológicos, esto ha llevado a especulaciones entre el personal de investigación de que estos parásitos pueden no ser un fenómeno natural. Las propuestas de investigación adicional sobre los orígenes de SCP-611 están pendientes de revisión y aprobación por parte del Comité de Ética y el Consejo 05, con algunos miembros del personal de la Fundación, buscando permiso para investigar más a fondo. Ha surgido preocupación de que alguna persona, grupo u otra entidad podría ser responsable de la ingeniería genética de los palillos de dientes parásitos medios anómalos. Parece improbable que estos parásitos hayan podido adaptarse y evolucionar para imitar perfectamente los palillos de dientes, especialmente dado que los humanos solo los han usado en los últimos siglos. Muchos en la Fundación consideran altamente sospechoso que una subespecie entera pueda desarrollarse en tan corto tiempo, a menos que haya habido alguna intervención directa de otra parte, guiando la evolución de SCP-611. Se requiere más pruebas con SCP-611 para determinar si su evolución ocurrió de forma natural o como resultado de manipulación o ingeniería deliberada. Sin embargo, esto ha hecho poco para aplacar las especulaciones entre el personal de la Fundación. Las teorías varían mucho entre el personal. Una afirma que SCP-611 podría ser el resultado de un cruce experimental intencional entre moscas bot, realizado por miembros del Colegio de Ciervos, dado su lugar subdimensional y enseñanza de ciencias anómalas. Otros han planteado que los palillos de dientes parásitos fueron desarrollados por Prometheus Labs, Inc. Tienen una larga historia de creación de anomalías, sin el conocimiento o supervisión de la Fundación. Independientemente de quién exactamente los creó, las instancias maduras de SCP-611 necesitan tener éxito en encontrar una pareja para que la especie sobreviva. Sin embargo, solo tiene un corto tiempo para lograr esto, ya que la fase adulta principal de su ciclo de vida solo dura un máximo de 72 horas en total. Durante este tiempo, necesitan buscar a otro de su especie, luego llevar huevos a un lugar adecuado para camuflarse. Entomólogos de la Fundación sugieren que el rápido ciclo de vida de SCP-611, tras abandonar sus anfitriones humanos, podría implicar una población mayor de lo estimado inicialmente. Sin embargo, la ubicación donde se cree que su presencia es más concentrada ha sido eliminada de los archivos de la Fundación SCP.
La Fundación SCP descubrió los palillos de dientes parásitos después del 2000 en un momento desconocido. La ubicación exacta del primer encuentro con los tábanos anómalos aún permanece clasificada, aunque se ha confirmado que ocurrió en algún lugar de Nuevo México. Sin embargo, aún se debate si este es el punto de origen de SCP-611. Se conoce la existencia de otras especies de moscas bot en Nuevo México que parasitan conejos, pero no se ha confirmado la presencia de especies que utilicen a los humanos como huéspedes larvarios. Antes de que la fundación llegara, un dentista local había sido contactado por turistas. Acababan de llegar a Nuevo México y todos se quejaban de sufrir un dolor de muelas severo y fuertes sensaciones punzantes en las mandíbulas. Aún se desconoce el paradero previo de estos turistas antes de llegar a Nuevo México. Sin embargo, dado que todos estaban infectados cuando contactaron al dentista, es razonable pensar que se infectaron al llegar al estado, o justo antes de viajar allí. Al descubrir que los turistas tenían larvas de parásitos, el dentista horrorizado contactó a los Centros para el Control de Enfermedades. Los agentes de SCP incrustados en el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades contactaron a la Fundación cuando determinaron rápidamente que la infestación superaba su experiencia. Al intervenir para tomar control de la situación en desarrollo, la Fundación SCP pudo aislar al grupo de turistas y ofrecerles tratamiento. Las larvas de SCP-611 fueron eliminadas antes de causar daños permanentes o infecciones fatales en los anfitriones. Mediante entrevistas con turistas, los agentes de la Fundación rastrearon el brote de palillos de dientes parásitos a un restaurante local, que había albergado sin saberlo instancias de SCP-611 durante un mes. Todos los empleados del restaurante fueron reunidos y se les administraron amnésicos de clase A, antes de que cada uno de sus clientes también recibiera una visita de la Fundación. Los convertidos en anfitriones de huevos o larvas de SCP-611 recibieron tratamiento similar y amnésicos para olvidar su contacto con los parásitos. Aunque la mayoría de las larvas fueron eliminadas antes de madurar y abandonar a sus anfitriones, algunas ya habían causado daños extensos. Se registraron múltiples muertes en el área, atribuidas a una posterior infestación de SCP-611 que había ocurrido. Desde su descubrimiento, las instancias de SCP-611 han sido contenidas de manera segura por la Fundación SCP. Siguiendo los procedimientos especiales de contención, toda instancia de SCP-611 debe permanecer sellada dentro de su recinto siempre. Para mantener vivos a los parásitos, se les proporciona un solo pedazo de carne podrida por semana, según sus requerimientos dietéticos. Según los investigadores de la Fundación, los palillos de dientes parásitos obtienen la mejor nutrición de la lengua de res envejecida a temperatura ambiente por aproximadamente 2 semanas. El recinto es supervisado y mantenido por un solo técnico de la Fundación SCP, que se especializa en el cuidado de insectos. Al realizar cualquier tarea dentro del recinto, se requiere que los técnicos usen un traje de bioseguridad completo en todo momento para prevenir una posible infestación de SCP-611. La temperatura del recinto debe reducirse a 10 grados Celsius durante el mantenimiento de rutina, para disminuir la actividad de las instancias de SCP-611 en su interior. Después de que el técnico concluye su mantenimiento, sus trajes de bioseguridad deben ser esterilizados exhaustivamente, y con buena razón. Un fallo en los procedimientos de contención de SCP-611 ocurrió en una fecha desconocida, referida como Incidente 611-1. Según el informe de incidentes de la Fundación, esto ocurrió cuando el traje de bioseguridad de un técnico no fue esterilizado correctamente después del mantenimiento en el recinto de SCP-611. Debido a una esterilización inadecuada, 3 instancias de SCP-611 escaparon del contenedor. Afortunadamente, 2 SCP-611 que escaparon fueron encontrados rápidamente después, intentando regresar con los otros especímenes, golpeando el vidrio de la sala de observación del recinto. Desafortunadamente, un palillo de dientes parásito llegó a la sala de ladrillos 13 del sitio. Allí, pudo encontrar un suministro de palillos de dientes entre los que camuflarse, y luego fue recogido y utilizado por un miembro del personal desprevenido poco después. Esto llevó a que se implantaran varios huevos en la boca del miembro del personal, lo que resultó en larvas que se enterraron en su mandíbula y finalmente estallaron desde debajo de su piel. La nueva población de instancias de SCP-611 creadas por esta infestación resultó en un número redactado de muertes y una tasa aún mayor de trauma severo en la mandíbula. Varios empleados necesitaron atención médica de emergencia por fracturas faciales severas provocadas por la abrupta emergencia de moscas SCP-611 adultas.
Aquellos que sobrevivieron a sus lesiones volverían a trabajar en la fundación, algunos aún con el uso de sus mandíbulas. Tras el incidente 611-1, la fundación consideró prevalente trasladar el recinto del SCP-611 a un nivel inferior de la instalación donde se mantenían los especímenes. Esto los alejó de comedores y salas de descanso, donde podrían esconderse entre los palillos de dientes, listos para comenzar una nueva infestación. Para evitar la exposición accidental del personal al SCP-611, no se permiten alimentos en el mismo nivel que la nueva ubicación del recinto. Cualquier personal que sospeche una violación del contenedor o que pueda haber contraído larvas de SCP-611 debe informar a un examinador dental de la Fundación para un chequeo oral y tratamiento antiparasitario de ser necesario. Visita el Patreon del Dr. Bob y sé un investigador junior ya. Consulta otro archivo del Dr. Bob como SCP-2484. Gusanos de mayonesa parásitos.